Y si os digo que hace unos 74.000 años, un poco más, y nos vamos con el de arriba, ¿por qué? Lo estaréis viendo en el título. Algo caliente e inactivo como más de uno aquí y más de uno que están mirando en casa. Bienvenidos, amigas y amigos, al segundo episodio de la temporada 2 de Nos Decimos Cosas. Sí, 74.000 años, se dice pronto, ¿eh? Sí, tú digas hace poco. No. De hecho, hola. lo que... Hola. Encantado. Hola. Encantado. Otro episodio más. Me llamo igual que tú. Y yo también. No igual que yo. Perdón, ¿qué decías? Es increíble que 74.000 años desde probablemente el petardazo más gordo, que no sea humano, porque de los humanos ya hablamos en el último podcast. Si no lo has visto, te lo dejamos por aquí arriba. Corre, a ver. Luego ya veo cómo se hace. Pero te lo dejamos por aquí arriba. Sí, 74.000 años del petardazo más gordo que ha pegado a la naturaleza, literalmente. Vamos a hablar de la erupción del volcán Toba. Super erupción. Super Toba. Mira si era gorda que han dicho super erupción. Sí, Porque sí, sí. erupciones ha habido muchas. Claro, sí, pero Tobas o Tobías, lo vamos a llamar nosotros también. Toby. Volcán Toby. El volcán Toby, que era chiquitito, nada, no hizo nada, tranquilito el colega. Y pegó en Indonesia, tío. ¿Cómo se nota que esto es algo que ya ha pasado, eh? Sí, nos ha jodido. Porque la semana pasada hablamos de algo que podía pasar y estábamos como más tensos. Claro, Esto ya todo lo pasado. a todo lo pasado, pero esto ha pasado, pero puede ser que vuelva a pasar. Sí. Es decir, tenemos 3 zonas calientes de que en algún momento pueda llegar a pasar esto. Se cree que el ser humano no lo va a ver. O sea, nos extinguiremos antes porque somos retrasados. Probablemente nos extingamos por algo que hablamos en el podcast anterior. Pero hay 3 puntos calientes de los que luego pues hablaremos un poco. Correcto. El volcán Toba, 74.000 años. Cuéntame. Indonesia, Sumatra, concretamente. Concretamente, Sumatra. Sumatra es un país, una isla muy grande, Bastante muy grande. tocha. Está debajo de China. Está, bueno, China, Vietnam, Malasia, y ahí justo abajo de Malasia, ahí está, Sumatra. Está por ahí al lado de Malasia Sí. y demás, pero está ahí en Indonesia. Uf, niño, ¿qué te voy a decir yo del volcán Toba? Mira, básicamente tú imagínate, del petardo que hubo, que la humanidad casi se extinguió, vamos a hablar de esto, y del por qué casi se extinguió. Hay polémica, ¿eh? Hay polémica, Está pero, en la calle el tema. pero Polémica con eso, ¿eh? No está claro. está caliente. Yo voy a defender que no. Yo voy a defender que sí. Y creo que hay en concreto un científico puto americano. Pues porque- esto no lo habíamos hablado, pero vamos a debatir. Ahora han salido 2 posturas. sí. No lo habíamos hablado de esto, ¿eh? Pero... De hecho, hay una postura que es de un científico americano que cree que sí que estuvo a punto de la extinción el ser humano. Y luego hay una posición que, bueno, defienden muchos otros científicos, pero en concreto hay una científica inglesa, sí que tiene un montón que ver contigo, que defiende pues que no, que realmente no fue tan fuerte como se cree, sí que tuvo pues toda la repercusión que tuvo la explosión volcánica, pero no al nivel de casi la extinción, Correcto. ¿vale? Cuestión. El volcán, un día tonto, dice, pues ahora, Pilla y se calienta. se calienta, empieza a erupcionar y llega al punto en el que suelta lava, suelta ceniza, suelta dióxido de azufre, que es un gas que ya hablaremos también. Sí, porque yo pensaba que sería algo en plan, bueno, medio chungo, pero me he puesto a investigar y es jodido de pelotas, ¿eh? No, sí, el dióxido de azufre de hecho es súper tóxico, se usa... De hecho, luego lo digo porque sí, se mezclan cosas, se pueden mezclar cosas y, bueno, Claro, la cosa es que llegó a soltar 5.300, bueno, se cree, 5.300 kilómetros cúbicos de lava. O sea, para que te hagas una idea, en el Everest, o sea, si usamos al Everest como un recipiente, pues lo llenó no, y sobresalía. llenaría 2 Everest. O sea, es una locura. Tú para que Coño, te- claro, coño. Sí, O sea, claro. el Everest más o menos son unos 2.500 kilómetros Le cúbicos. echaba más. Tú para que te hagas una idea, tú imagínate que la lava podría cubrir toda la península, rollo España, Portugal, y habría unos 10 metros de roca, o sea, de lava. Es una barbaridad. Es muy, es muy loco. O sea, una vez más estamos en números que cuesta asimilar. No, real, o sea, bueno, todos estos podcasts realmente van a hablar de apocalipsis, pero los vamos a intentar comparar a un caso práctico en España
Y en este caso, o sea, tú imagínate España entera cubierta de lava 10 metros. O sea, no es que digas que te llega por las rodillas. 10 metros. O sea, de Flores lava, literal. De Flores bastante lava. De Flores mi casa es lava. Tu casa es Prácticamente lava. mi casa es lava. No, y tú que mides 1,50 m, ¿cuántos cubrirías? Sí, pero en cúbicos cuesta más cubrirme, ¿eh? Cuidado. Cuidado. No seríamos tantos. Pues, aparte de esto, el volcán pegó tal petardazo que es que, o sea, para que te hagas una idea, empezó a erupcionar y el hueco que tenía dentro, digamos, era el recipiente que tenía el volcán por dentro, era tan grande que cuando se iba vaciando, se iba desprendiendo y eso fue haciendo, para que lo entendamos, como un plato enorme que a día de hoy eso es un lago, que es el lago Toba. Correcto. O sea, donde está el lago Toba ahora mismo, que es el lago más grande del mundo, que está en Sumatra. ¿Es el más grande? En teoría sí, es el más grande del mundo. Claro, porque no tienen en cuenta que dentro, o sea, aunque tenga una isla en medio, lo siguen contando. Claro, luego es verdad que tiene una pedazo de isla en medio que se llama Samosir, que, bueno, la isla, a ver, la isla no tiene nada de especial, o sea, me refiero, es una isla, pero es que la preciosa, isla, sí, la isla se ha creado a raíz de toda esa roca que sobró y era como la ladera del volcán, Sí. pues ahí se ha quedado. Pero lo que es el resto del volcán se llegó a hundir y hizo, pues, lo que es el lago más grande del mundo. O sea, todo eso ahora es agua, pero es que el volcán sigue activo. O sea, el volcán dentro tiene lava, Claro. está calentito, pero no hay peligro de que explosione o no se cree, No se menea. no se menea. Para que nos hagamos una idea, los volcanes, las erupciones volcánicas se miden en VEI, ¿vale? Así como los terremotos tienen su propia medida, pues se mide en VEI, V-E-I. ¿Vale? Correcto. La máxima es 8, ¿vale? Empieza por la 1 y la máxima es 8. ¿Qué pasa? Que de la 1 a la 2 es como multiplicar por 10. De la 2 a la 3 es otra vez la 2, multiplicarla por 10 y tienes la 3 de potencia, ¿vale? O sea, pasar de un número a otro Es muchísimo. es muchísimo, o sea, es una barbaridad. Y para que nos hagamos una idea, último, yo que sé, el volcán, por ejemplo, en Tenerife o en Canarias y demás, se prevé que es un 2 en Sí, la o sea, escala BEI. O La sea, desgracia que pasó hace pocos años allí. exacto, o sea, hace poco, de hecho, hubo un volcán que erupcionó en Canarias y era un BEI 2, ¿vale? Claro, que aquí en España, pues obviamente fue catastrófico. Nos quedamos y dices, hostia, la que se ha Sí. liado. Pues eso es un nivel 2. Sí, sí, no, y hace poco, hace unos cuantos años, ahora 10 años o 12 años, Eh. erupcionó uno en Islandia, que vete tú a saber quién cojones sabe decir ese nombre, porque tiene un nombre que es impronunciable, literal. En Islandia. No, impronunciable. Y me acuerdo que, bueno, toda la zona norte de Europa y media Europa y demás, por culpa de las cenizas, Hmm. no se podían volar aviones ni nada. No, o sea, fue es un caos heavy. y esto duró 2 meses buenos. Correcto. Entonces, ¿el Toba cuánto llegó? El Toba no podía decepcionar. BEI 8. 8 de 8. Es decir, la escala se basa en que el tope es este. Más o menos, sí. Más o menos. Pues, o sea, para que te hagas una idea, la magnitud del petardazo que pegó. O sea, bueno, llegó a nivel mundial. O sea, me refiero, la ceniza llegó a cubrir el No mundo haga mucho entero. spoiler, ¿eh? Cuidado. No. Pero llegó a cubrir el mundo entero. Ahora hablaremos de los tipos de cenizas luego que hay. Pero, vamos, que en todos lados del mundo se supo que había pegado Sí. petardazo. La cosa es que, claro, se supo hace 74.000 años. Que no es que fuésemos monos. Pero bastante inútiles. Ya éramos Homo sapiens. No sapiens sapiens, pero éramos sapiens. Ya sabíamos algo. Sabíamos algo, claro. No sabíamos tantas Que a día de cosas. hoy, mira, a día de hoy no sabíamos tantas cosas. No. También te digo, al igual nosotros sí que seguimos al nivel de aquellos, pero en general la humanidad sí que ha evolucionado. Sí, obviamente. Tú que estás leyendo esto, si realmente has evolucionado, dale a like y compártelo. A tu primo, tu prima, tu abuela seguro que le gustan estas cosas, es ciencia. Y tu abuelo seguro que lo vio. Sí. O sea que, ¿Cómo? comparte. No, pero para que te hagas una idea, estamos hablando del lago Toba. El lago Toba, tú dices, es el más grande del mundo. Es que es un lago que parece un mar, literal. O sea, son 100 kilómetros de largo. O sea, Ujú. es literalmente, tú coges Mallorca, que es donde vivimos nosotros, de punta a punta. Bueno, Mallorca, es un lago. Es Mallorca. Es muchísimo. Es una barbaridad, o sea, es muy grande. Para ser O sea, un lago. Ya porque la isla es enorme y la ve, pero si llega a ser algo planito, igual. No, A no ser que esté muy despejado y tal, igual no lo ves. no, es un troncho de lago histórico, la verdad. Pero bueno. Mira, para que te hagas una idea, tema cenizas. Hmm. La India,
que está cerca de Sumatra, tío, la ceniza llegó a cubrir... Ashes. Es una barbaridad. O sea, tú para que te hagas una idea. Se cree que fue en verano, ¿vale? La erupción por el tema de los vientos, ¿vale? Hacia dónde se ha encontrado más ceniza, hacia dónde se ha encontrado menos. Luego hablaremos de según qué zonas se han encontrado y por qué se cree que llegó hasta ahí. Lo que es la ceniza que pesa, por llamarlo así de alguna forma. Y digamos que toda se fue hacia lo que es el oeste, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, la India, Correcto. que está a un chorro kilómetros de Sumatra. Está al lado, pero no está cerca. Exacto, no, si te lo haces andando hay un chorro kilómetros. Exacto. Se llegaron a encontrar capas de 6 metros de ceniza. O sea, bueno, se han llegado... No se llegaron a encontrar porque en ese momento no sabían ni lo que era la ceniza. Sí. Pero se han hecho estudios que se cree que... Y se han encontrado que hay 6 metros de capa de ceniza. No es que vayas andando por la calle y haya una capa de ceniza. Estamos hablando de muy enterrado, ¿vale? Sedimentos. O sea, geólogos expertos estudiando qué es ceniza y qué no. Pero es que luego, por el otro lado, está el mar meridional chino, que se llegó a cubrir todo el mar con una capa de 3,5 centímetros de ceniza. O sea, el lecho. O sea, no, o sea, digamos que una fina capa por quedó encima. flotando. Imagínate que hay una fina capa por encima de 3,5 centímetros. Que ojo, puede parecer poco. Pero 3 centímetros y medio bien usados. En el sitio que toca 3 centímetros. Ojo, Poca broma. Ojo. Poca broma. Y, tío, todo esto, claro, al final tiene sus consecuencias, ¿no? Y graves. Pero como de graves. A ver, muy graves. Primero, para seguir poniendo un poquito en situación, la montaña se estima que medía entre 4 y unos 5.000 metros, ¿vale? Como tú. Como yo, más o menos. Un poquito más alto que el Teide, que si no me igual son 4.000 y pico. Si no me pega aquí un triplazo mega histórico, juraría que sí. El Teide creo que son 3.000 y algo. Un poco más alto que el Teide, que son 3.000 y algo. Es que yo como soy más bajito lo veo más inclinado. Claro. A mí se me hace más alto. La cosa es, todo el tema que has hablado de cenizas, todo ese humo, que tú lo ves de lejos y parece que es humo, porque al final es más o menos lo que es, ¿no? Pero el nombre realmente, el nombre científico, son flujos piroclásticos. Que a mí me dices eso, yo no sé decir eso casi sin escupirte. Flujos piroclásticos. Tengo que forzar la voz, para que nos entendamos. Nubes ardientes. ¿Por qué? ¿Porque salen de un volcán y queda guay el nombre, queda guapísimo? No. Porque son nubes que para empezar se cree, todo esto recordemos, hace 74.000 años. Tú no puedes saberlo ni muchísimo menos con exactitud, pero si lo estudias suficiente pues sacas estimaciones, ¿vale? Se cree que esas nubes llegaron a una temperatura cercana a los 1000 grados, entre 700 y 1000 grados. Casi tan caliente como tú. Casi tan caliente como yo cuando te veo. Pero para que te hagas una idea, o sea, tú cuando horneas algo, a lo máximo algo que se hace así rápido, tú lo pones a 200 grados. Mete la mano. ¿Cuánto aguantas con la mano ahí dentro? 2 segundos. Si eres un puto loco, 3 o 4. Bueno, quedas roasted, como se dice en Mallorca. Sí, un panadero igual te aguanta 5 segundos ahí dentro. Pues tú imagínate eso 5 veces, ¿vale? O sea, es una barbaridad. Y luego la velocidad a la que va ese viento, que supongo que eso es lo que ayudó que llegase tan lejos, que los comentaremos. Va entre unos... Ojo, tampoco le he arriesgado. Entre 80 y 200 km por hora. A ojo de buen cubero. Les ha faltado decir, mínimo iba a 10 por hora, mínimo. Para no tirar tampoco. 60 km hora. Vale, que por esto luego defenderé mi postura de que yo creo que tampoco fue para tanto. Esto me va a ayudar a mí un poquito. Oye, tío, me he dado cuenta que te tocas mucho la nariz, tío. Parece que te has metido farlopa alemana. ¿Sabes qué pasa? Que me salen pelos largos y se me juntan con el bigote y me molestan. Tío, pero es brutal. O sea, me he visto el podcast anterior entero, Sí, tío. todo el rato. Y estás que parece que, ya te digo, te estás quitando, pues eso. Nada, realmente nada. Solo hago así. Porque me molestan los pelos del bigote que se me juntan con los de la nariz. Porque me molesta el bigote. Y obviamente, como estabas diciendo, se han encontrado en el mar sedimentos. ¿Vale? Que ya solo para llegar al mar pues ya es bastante lejos. No es que la isla esté al lado del mar. Hay un trecho también, ¿vale? Entonces, lo que también... Que esto lo hemos comentado justo antes, me has hecho un poco de spoiler. Una de las cosas que se, digamos, fue a la atmósfera es este dióxido de azufre. Que así solo el azufre, pues tenemos esas imágenes de lo típico de un cráter con un humillo así como verde, que huele mal el azufre. Ay, más o menos está gracioso. Igual si lo hueles un poco te pica los pulmones. Pero si eso lo juntas con lo que hay en la atmósfera, que pueden ser tanto el oxígeno como el propio agua,
¿vale? Porque el ciclo del agua existe, ¿vale, negacionistas? Me ha venido esto ahora, lo siento, no puedo. Bueno, para que realmente se cree que llegó a la estratosfera, que es la primera capa, por así decirlo, que está entre los primeros 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura. Una barbaridad. O sea, es una locura. Es que literal. O sea, fue tanto que realmente se piensa que erosionó un poquito lo que es la capa de ozono, llegó a afectar incluso. Como los peos de las vacas. Como los peos de las vacas. Igual. Pero un poco más. ¿Vale? Muchas vacas hacen falta. Pero de golpe. Entonces, este dióxido de azufre, si lo juntas con todos los elementos que tienes por la estratosfera, se lía. Me gusta el dramatismo. Podemos llegar a crear ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico es lo típico que vemos por las películas, que es lo que tú le preguntas a ChatGPT cuánto hace falta para una rata de 80 kilos y 1,90 m para disolverlo, pues ácido sulfúrico te sirve, ¿vale? ¿Cuánto? ¿Qué he dicho? 1,90 m. No, digo de cantidad de... Ah, no sé, yo no se lo he llegado a preguntar todavía. Ah, vale. Todavía. Todavía. No me calientes, no me calientes. ¿Y qué pasa? Que después de esto, cuando baja este ácido sulfúrico, se generan lo que son esas lluvias ácidas. O sea, tú imagínate que llueve ácido sulfúrico. Bien. Solo digo, bien. aparte del propio bloqueo, que esto es un poco parecido al invierno nuclear, este bloqueo parcial de luz que puede llegar a, que nos contrasta un poquito ahora, llegar a bajar un poco la temperatura. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que, a ver, realmente en el impacto climático como tal, lo primero que se nota es, efectivamente, hay una capa de ceniza flotante, que hay digamos que hay varios tipos de ceniza, ¿no? Hay una ceniza que pesa más, una ceniza que pesa menos. La que pesa más cae enseguida o tarda muy poco en caer, pero luego hay otra que cuando llega a X altura se queda en suspensión. Puede estar incluso... No, años. O sea, y por el petardazo que pegó el Toba, se cree que años. Entre 5 y 10 años, más o menos, estuvo en suspensión. ¿Qué significa esto? Pérdida muy parcial de la luz, bajada de temperaturas, porque toda esta ceniza, como bien has dicho, pues tiene diferentes gases también que actúan de aerosoles, básicamente. O sea, lo que hacen es rebotar la luz solar y, por lo tanto, no calienta tanto el planeta como tal, ¿vale? El Sol. Sí. Porque luego el planeta se calienta solo de otras formas, pero con el Sol como tal no lo calienta tanto. ¿Qué pasa? Pérdida de luz, más frío, se cree que pueden bajar hasta 5 o 6 grados las temperaturas, que parece poco, porque 5 o 6 grados tú te paras a pensarlo detenidamente y no es tanto, pero claro, no es tanto para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que para la vegetación significa, ya, si no les das sol a muchas plantas, ya mal, ya esa planta se va a morir. Luego, si no les das calor a otras, se van a morir también. Luego, animales volviéndose locos. O sea, animales que tienen una temperatura para vivir, pues obviamente empiezan a migrar y demás. Desastre. Y eso al final la cadena alimenticia pudo llegar a afectar a los humanos que había por la zona. No, pero muchísimo. O sea, para que te hagas una idea, realmente, que bajen 5 o 6 grados las temperaturas significan muchas plantas muriéndose, una proliferación total de hongos y bueno, champiñones como tal, no te lo imagines, sino plantas pudriéndose y todo esto, ¿qué significa? Enfermedades, animales que no se pueden alimentar, o por lo tanto también humanos o Homo sapiens en aquel entonces, que tampoco podían cazar porque los animales se piraban o se morían, se los encontraban ya muertos, mucha descomposición, un caos general de muchas cosas por el simple hecho de que bajen 5 o 6 grados las temperaturas y no haya sol. Es que lo cambia todo porque los propios animales es lo que notan para hacer esas migraciones. Sí. Si un animal nota en plan, hostia, está bajando la temperatura, nos toca cambio ya, que pronto este año. Pues claro, y al final es una capa que tú piensas que si se tira entre 5 y 10 años esa capa en suspensión, son 5 y 10 años que no te da el sol directo como tal. Aparte de gases nocivos, de que el simple hecho de respirar, pues te ibas a enfermar, probablemente te ibas a morir. Y si ya de por sí la esperanza de vida ahí tendría que ser, ¿qué? 30 años. ¿Qué dices? No, yo creo que mucho menos. ¿Menos? Mucho menos. Alguno habría que comía bien. Yo creo que hace 2000 años debía ser
40 años o así, pero es que es que hace 74.000 años. ¿Pero cómo puede ser si la Tierra tiene 2025 años? Es verdad. Nada, borra todo esto, tomar por culo. No, pero es lo que te digo, o sea, una bajada de 5 o 6 grados, Es muy heavy. criminal. Pero criminal aparte ya sin contar todos los gases que hay en suspensión, toda la mierda que hay en el aire. Bueno, o sea, y esto a nivel global. Y eso que en teoría era verano. Porque llega a pillar invierno y pasar de 2 grados a -3, estamos hablando de que olvídate ya de navegar porque va a estar ya todo helado. Es donde empiezan las heladas. Claro, realmente, o sea, hubo una... Se cree, porque son estimaciones al final todo esto, porque nadie estaba vivo hace 74.000 Estirar un años. poco a canasta y ya veremos. A Claro, ver. pero por estudios científicos y demás, se cree que empezó a haber muchísimas nevadas en zonas donde no suele nevar, cosa que también afectó a la vegetación y etcétera, etcétera. Y, pues tú dirás, inviernos mucho más fríos, veranos mucho más frescos, el mar, bueno, te puedes imaginar como el tema de, sobre todo animales que viven en la superficie, un desastre. O sea, fue un desastre a nivel global, totalmente. Se cree y se dice, para hacer un símil con el invierno nuclear que has dicho antes, que es un Correcto. invierno volcánico. O sea, es un invierno producido obligatoriamente por una supererupción de un volcán. Tampoco se han arriesgado con el nombre ahí. No, realmente luego se han encontrado cenizas en varias partes del mundo. Pero al lado, supongo, ¿no? Bueno, al lado. Al lado. Sumatra, el que no sepa dónde está Sumatra, que lo busque. No, está aquí. Fua, niño. Foto. Con foto. Ya está, ahora ya hay que poner una foto. Claro. Se han encontrado cenizas bueno, restos de cenizas de que se cree que lo que fue la supererupción del Toba en África, que por esto luego hablaremos de Christine Lane, que era la científica que hemos dicho que es de... Mi amiga. Sí, de Inglaterra, y que porque ella cree que no hubo una casi extinción del ser humano. ¿Y por qué? Es porque tiene la razón. No. Realmente no hubo una extinción global, porque no la hubo. Evidentemente porque no la hubo. Estamos aquí. Claro. Pero, por ejemplo, África se cree que fue un punto estratégico de refugio, ¿vale? De muchos seres Homo sapiens de entonces, por lo que se ha llegado a encontrar. O sea, se han encontrado tanto en la zona de la India, que está cerca, como en África, se han encontrado herramientas, armas, cosas que usasen, palos, y vete tú a saber qué cojones usaban en esos años, pero restos arqueológicos que más o menos datan entre antes y después de lo que fue la supererupción del Toba. De ahí que esta mujer, por ejemplo, diga, oye, que no casi nos extinguimos. O sea, se pasó muy mal en Asia por el petardazo y todo y tal, pero el resto del planeta estaba más o menos bien. ¿Qué pasa? Que es verdad que solo se han encontrado en 2 sitios. O sea, puede ser que fueran refugios muy bien resguardados, ¿sabes? De que el Homo sapiens de aquel entonces dijo, uy, aquí me encuentro mejor, rollo, no... Y que fueran directamente de después de gente que no tiene nada que ver con esto, a lo mejor. Claro, obviamente. Es No, que las herramientas de antes es... Claro, tú las puedes medio datar, pero es una son aproximación. miles de años. Es una aproximación que se hace, pero es verdad que la aproximación les da que es de antes y otras que son de después. Por lo que se cree que, oye, joder, alguien tuvo que sobrevivir, Echar un por pa'lante. algo estamos aquí. O sea, alguien tuvo que sobrevivir, Hombre, por supuesto. huevos. Pero la cosa es que, por lo general, sí que se cree que tuvo el impacto muy grande a nivel de lo que es Sumatra, lo que es Malasia, toda la zona de alrededores, pero es verdad que obviamente y lógicamente a medida que te alejas pues iba a ser menos, pero eso no quita el poder que tuvo y que es verdad que una erupción de Bay 8 puede causar la extinción humana. Es que es por eso que te digo que los que estaban ahí, ya te digo yo que totalmente desvanecido todo. O sea, el lava ya puedes buscar, son piedra ahora mismo. Entonces, y yo te diría incluso que todo lo que es Sumatra, es que dudo mucho que les diera tiempo a huir. Dudo mucho. Hombre, a huir no. O sea, me refiero, incluso los que estuvieran en la periferia. No, mira, o sea, tú para que te hagas una idea, lo de Pompeya, Pompeya, todo el mundo sabe lo que pasó en Pompeya y demás, o sea, por la erupción del volcán Vesubio. Para que te hagas una idea, el Vesubio soltó 4 kilómetros cúbicos de magma. Que es una barbaridad. Espera,
4 kilómetros cúbicos, vale. Claro. Y este 5 y pico. Este de 5.000 y pico. Ah, O sea, más o menos lo mismo. el Vesubio, todos tenemos la imagen de Pompeya del tío haciéndose una gallola. Y que gente murió organizado, y haciendo gente- el truskis. Claro, y o gente cagando. Pero, Pero es que aquí no quedó ni eso. claro, o sea, tú imagínate No quedó nada. eso que no les dio tiempo a huir, pues tú imagínate esto, cómo van a vivir. O sea, Y aparte me refiero con los propios vientos y estos, que no es que digas, igual alguno se subió a un caballo que es que ni siquiera un caballo puede ir tan rápido como lo que iba este aire. O sea, que es que es imposible. Te pilla ese aire así a esa velocidad y a esa temperatura, te borra. No, del mapa. No es que digas, ¡ay, qué calorcito! Evaporado, pero instantáneamente. Fuera. O sea, Fua, me pasa eso y me muero, tío. ¿ah, sí? Te lo juro, tío. Es que es traumático, ¿eh? Tiene que ser. Es para morirse. No, real. Sí, Se erupciona un volcán así y es para morirse. Todos los que estáis escuchando esto en Spotify, que no estéis en YouTube, a YouTube os pondremos fotos, pero en Spotify buscadlo porque siempre es más impresionante verlo que lo que estamos contando nosotros. Porque la verdad que nos hemos puesto antes a buscar fotos y es muy heavy. Sí, o sea, a ver, al final son las fotos del volcán como tal, no son reales, porque No, hombre. ya no hay volcán. Obviamente. O sea, hay volcán, entre comillas, porque sigue existiendo, pero no es ni del tamaño que era antes, ni nada. O sea, hay Ni un de lago. cerca, De vaya. hecho, es un lago. Y es precioso. Pero tú miras las estimaciones que hay o un mapa de Bueno, lo que recreaciones. la recreación de lo que pudo llegar a ser y de lo que sería hoy en día, y es una locura. Sería un O sea, putísimo caos. Pero bueno, tú dirás, esto realmente en Sumatra y demás, ¿qué impacto ha tenido? A día de A hoy? ver, lo primero es la zona cero. Bueno, se hizo hasta un lago, pues imagínate el petardazo que pegó. Nada, todo totalmente fuerísima, ¿vale? Ahora, es que ya te digo, yo es que hasta que no salga de aquí, demostrando que ni de coña puedo ir ni de coña. Nada, pero es muy sencillo, al final es una cadena. Los que no se murieron directamente y pudieron quedar o quedarse por la periferia, que decidieron no huir porque dijeron, mira, más o menos, pues mira, hemos sobrevivido por un refugio que ya te digo, yo creo que lo llamaría hasta un milagro. Lo primero, la vegetación. O sea, todo cubierto de ceniza, lo siento, pero eso no nutre mucho a las plantas. Entonces, una vez te cargas todas las plantas, ya es una cadena. Los herbívoros, fuera, out. Ya allí había muchas especies grandes, o sea, ahí la caza no era un problema. Estamos hablando de una época en la que realmente había muy poco ser humano y había muchos animales. Y por aquel entonces todavía eran bastante grandes. Había un primo antiguo de los elefantes, que si no voy mal, se llamaban... No te voy a engañar, ni lo he apuntado. Yo pensaba que sí, pero no, lo he mirado y digo, me acordaré. Pero había lo que sería un antepasado de los elefantes, ¿vale? Un bicho enorme. Había rinocerontes, ¿vale? Que al final también, aunque no lo parezca, pues son herbívoros, ¿vale? Y al final eran... Otra vez, tengo que dejar de Sí, colocarme la tienes nariz. un tic en la Ya, nariz. yo creo que ya estoy entre eso y colocarme las gafas. Yo creo que... Voy a meter las manos aquí. Yo creo que si alguien en los comentarios pone cuántas veces te has tocado la nariz Voy a hacer otra en vez. este podcast, te tienes que afeitar la barba. Así no te molestará. Voy a rebajarme el bigote y ya está. A ver. En ese caso, los herbívoros, esa es la palabra. Los herbívoros, que Los fueron al final comeplantas. los comedores de plantas, que no consiguieron huir, pues, y no murieron directamente, al final con el tiempo acaban muriendo. ¿Qué pasa? Eso a las aves carroñeras, pues mira, les viene bien. Tienen comida unos meses. Y esto al final duró miles de años. Las consecuencias. Sí, por lo que tengo entendido, Hmm. tema aves, tendrían que haber emigrado luego con el tiempo porque en el momento de toda esta ceniza que estamos hablando que pesa, muchas murieron porque obviamente esa ceniza se te pone en las alas te pesan, no pueden alzar el Sí. vuelo, mueren, incluso del mismo petardazo de las nubes que hemos hablado antes Sí, del propio calor que y se... del calor y demás, mueren a instante, o Sí. sea, in situ. Pero piensa que al final un animal está programado. Si el animal sabe que es época de quedarse por ahí y cazar por allí, bueno, cazar, hacer de carroñero, no sé cómo sería, vamos a decirlo cazar. Tío, pero creo- hay gente que hace de carroñero en En una las sala, discotecas. no, en una sala de una iglesia. hay gente que carroña por ahí bastante. Sí, sí, en una sala de teatro, de hecho. Sí, pero coca es fácil encontrar en todos lados. Entonces,
Al final yo creo que sí que se quedan ahí y cuando ya se dan cuenta de que no van a encontrar nada, prácticamente emigrar es la muerte, porque no es que vayan, 20 minutitos volando y ya llego. Vuelan miles y miles de kilómetros las aves. Entonces, las aves, las que pudieron emigrar, emigraron, y las que se quedaron seguramente también murieron. Que tampoco afecta mucho las aves porque no son... tienen como su propia línea de alimentación, van un poquito aparte. Pero lo que sí afecta es que estos herbívoros que se murieron son presa de los carnívoros. Y al mismo tiempo, también de nosotros. Entonces, al final se forma ahí un cúmulo de sucesiones que los herbívoros muertos, los carnívoros, ¿sabes? También muertos porque no pueden cazar porque es que no hay presas. Eso es los que nos hayan fallecido. Hay que dejar de decir muertos, ¿eh? Los que nos hayan fallecido antes. Y los seres humanos no tenemos nada que cazar, no tenemos de qué alimentarnos y plantas pues ya no había. Entonces, ¿fueron graves las consecuencias? Bueno, un poco. Si te digo la verdad, un poquito. Sí, las únicas que sí que sobrevivieron, se cree, son las especies más pequeñas. Y algún insecto. Las especies pequeñas que viven en madrigueras, que viven bajo el suelo, se alimentan de esos insectos que también han sobrevivido, pero ya te digo, son casos muy pequeños. Y lo que también está claro es que hay un cambio. ¿Lo he vuelto a hacer? Sí, lo he vuelto a hacer. Hay un cambio de la fauna y la flora. Me explico. Cuando tú arrasas con un sitio, obviamente hay algunas que es más fácil que se recuperen. Estamos hablando ahora de plantas. Hay algunas que es más fácil que se recuperen, pero hay otras que o nunca van a volver o van a tardar más. Y lo más probable, se cree que las que volvieron seguramente no sean las mismas que ya había antes. Entonces es como que el ecosistema se cree, repito, todo esto se cree que es muy diferente a lo que había antes de la supererupción. Y con la fauna, ya te digo, aparte de la propia evolución, que en 74.000 años, pues este primo de los elefantes ya no está, ahora tenemos solo elefantes, pues seguramente también haya cambiado la fauna bastante. Pues, digo. ¿Crees? Se cree. Realmente hay, incluso a día de hoy, o sea, hay un debate abierto Sí. con todo esto de cómo fue la erupción, si fue tan grande como se cree, si no. O sea, todas las evidencias apuntan a que sí, a que fue un VI8, sin duda. O sea, Hombre. De eso no hay duda. Ahora, pero de cómo afectó realmente o hasta dónde llegó, hay un debate abierto ahí, a niveles científicos. Sí. Por un lado, tenemos el debate de cuánto dióxido de azufre se introdujo, digamos, en la estratosfera. Por lo tanto, Yo creo que eso es lo más complicado de saber, porque al final eso es... Pues que son mediciones aproximadas que tienes que hacer en... Vamos, hacer así, chuparte el dedo, levantarlo y decir, a ojo de buen cubero, Pues más o menos. pues tanto. Pero es verdad que realmente si se llegase a hacer un aproximado real de cuánto dióxido de azufre se inyectó, se podría saber más o menos qué impacto tuvo, qué impacto no tuvo. Uh-huh. Hay un debate abierto, como hemos dicho antes, sobre el tema de la extinción del humano y de las otras especies, obviamente, porque no solo iba a afectar al humano. Pero, por un lado tenemos al Dr. Ambrose, que es estadounidense. Sorpresa. No me cae bien. Sorpresa. que es increíble. Que este buen hombre, en el 98, dijo que el ser humano sí que realmente, por culpa del toba, estuvo a punto de la extinción. O sea, rollo, hasta aquí. Uh-huh. O sea, realmente, sus palabras textuales fueron: el ser humano casi se extingue. ¿Es verdad o no? Es que ahí también estamos en qué es casi. ¿Qué es casi? ¿Por qué él cree que casi se extingue el ser humano? Realmente, él hizo una idea estimada de la extinción humana a raíz de un cuello de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Es básicamente, si tú coges una botella, imagínate, la pones boca abajo, la cortas por la mitad y tú tiras agua, ¿vale? Por donde nosotros sacamos el agua de la botella, por el tapón, por así decirlo, Uh-huh. hace efecto embudo. Básicamente un cuello de botella es un embudo. ¿Qué pasa? Que pasas de mucho a poco. ¿Cómo planteo esto? Con la genética. Hay muy poca variación genética entre el ser humano y otras especies. O sea, cada especie con su propia especie, ¿no? Pero digamos que lo que es el ser humano, el Homo sapiens entonces, y la evolución ha llevado a un punto de que el ser humano, entre todos nosotros, no somos prácticamente diferentes en nada. O sea, somos iguales, ¿no? O sea,
pues sí, puedes variar el color de la piel, puedes variar, yo qué sé, pues hay a lo mejor razas del ser humano que sí que tienen el pie un poco más grande. Hay zonas en el mundo que hay tribus que son tribus cazadoras en el agua y se entiende que tienen la capacidad pulmonar. Sí, la capacidad pulmonar o tienen el ¿cómo se llama? El bazo, Sí. un poco más grande, por lo tanto tienen más... Sí, pero eso al final es un poco de adaptación al medio, ¿no? Es un poco de evolución, pero es verdad que al final sí que seguimos siendo todos. Claro, pero la variación genética es muy poca dentro del ser humano comparada con otras especies. Por ejemplo, tú para que te hagas una idea, en los 8.000 millones de humanos que hay menos variación genética que si tú coges 10 chimpancés que viven juntos. ¿En serio? O sea, es que es muy loco, es muy loco. Claro, por eso aquí el Tito Ambrose de USA, dijo, cojones, pues esto, o sea, ha tenido que haber aquí un punto donde el ser humano ha estado a punto de extinguirse. La lógica que dice que de forma natural, el punto más cercano donde existiese el ser humano y pasase algo de forma natural del calibre de la extinción humana es el Toba. Y más o menos, a estudios aproximados, dicen que pues cuadran las fechas a raíz de dónde se empezó a evolucionar. Tiene sentido. Claro, tiene sentido. ¿Qué pasa? Que luego por otro lado tenemos a la señorita Christine Lane. Pero déjame comentar una cosa del señor Ambrose de USA, que creo que cuadra, porque es verdad que al quedar supuestamente tan pocos humanos, al final salen todos de la misma raíz, digamos, yo qué sé. Claro. No es lo mismo que solo haya 5 familias, que al final el ADN pues va a variar muy poco entre esas 5 familias seguramente, a que haya 1 millón de familias. Ahí al igual, según donde viva, una familia pues evoluciona y le salen branquias, vete a saber, pero es mucho más probable que varíe que no con, no sé, 50.000 personas que quedarán por ahí. Claro, es que, o sea, realmente se estima que lo que quedaron fueron eso, unos pocos miles. O sea, en el mundo entero, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que es esa teoría o coger la de Adán y Eva? Y decimos, salimos todos de los dos mismos. Sí. ¿Sabes? Pero por eso él hace una estimación de eso, de que se quedaron unos pocos miles, estuvimos a esto de la extinción humana y pues a raíz de ahí, pues oye, nos hemos ido reproduciendo entre nosotros. Hay que traer un experto en genética. Porque se me están ocurriendo preguntas que no te puedo preguntar porque es absurdo. Claro. Bueno, a mí me lo puedes preguntar si quieres, me lo invento. ¿Por qué entre primos? Quiero decir, en aquella época... Pregúntale a tus padres. ¡Oh, si he salido de 1,5 metros! No, pero claramente en ese entonces algo entre primos tenía que haber. O sea, es obvio que... No, y quiero decir, entre padres, hijos, sí, hermanos, o sea, todo. Y aún así... Bueno, yo te digo una cosa. La especie ha tirado para adelante. Más o menos. Entre padres e hijos no creo. O quiero pensar que no, porque tú si te paras a pensar en los animales, Tampoco se hace. no lo tendría hacen. sentido. O sea, no lo bueno, a ver, que algún animal tarao habrá, pero Sí. no lo hacen. Pero como que no eran tan propensos al fallo genético como hoy en día. Hoy en día te puedes a procrear entre primos y agüita. Eso es por lo que comes. Eso de todo el día con el móvil. Claro, tenía exacto. razón. ¡Ah! Tenía razón al final. No, pero la teoría va por ahí un poco, Vale. realmente. Que tiene mucha lógica. Tiene bastante. Y hay muchos estudios que avalan eso. Pero no lo defiendo. ¿Vale? Solo porque es estadounidense. No, porque yo no sé. Sí. Correcto. Y luego, por otro lado, tenemos a Christine Lane, que es de Inglaterra. Es doctorada en Oxford. O sea, Claro, que dos de opciones, hecho, más es profesora en Oxford. Ojo. Que esto ya sí que es un estudio más reciente, creo que es del 2021, que pues encontraron, lo que te digo, restos de ceniza en África de lo que se cree que era el toba. Por lo tanto, se entiende que hasta ahí llegó. Pero se encontraron muchas herramientas y demás que datan de antes y después. ¿Qué pasa? Que realmente ella avala con otro tipo de estudios que no hubo esa casi extinción humana o que no fue tan peligrosa. ¿Por qué? Porque también han encontrado lo mismo en India. Claro. Que India sí que está muchísimo más cerca. Muchísimo más cerca. O sea, está mucho más cerca, pero está tomado por saco igual. Pero está mucho más cerca que África, ¿vale? O sea, África está, pues tú dirás, a unos 6.000 kilómetros más o menos. Se cree que llegó a tener la capa de ceniza hasta 8.000, 9.000 kilómetros de distancia desde el volcán, de radio, pero es mucho. O sea, eso te estoy hablando de la ceniza que pesa.
Sí. ¿Vale? No la que quedó en la estratosfera. La que quedó en la estratosfera sí que se cree que a nivel mundial. Vale. Pero, claro, se han encontrado estas evidencias, se han encontrado evidencias de que había humanos antes, de que había humanos después, pero claro, realmente es verdad que puede ser que simplemente fuese un refugio natural por X motivos, por montañas, por lo que sea, que no afectase tanto en esa zona y los pocos humanos que pues habitaban en la zona, los pocos Homo sapiens que habitaban ahí, se quedasen ahí, pues por lógica Homo sapiens de aquel momento de decir, oye, si nos movemos de aquí vamos a morir, porque debieron ver animales muriéndose o debieron ver tal, y ellos no se moverían y por miedo no se movieron. Ahí ya tú te puedes creer cuál es la teoría de cuál. Yo, mi opinión es, viendo el petardazo que pegó, comparándolo con otros petardazos que han pegado, porque en el 1883 hubo otro volcán que fue un... No te lo puedo decir porque me lo estaría inventando, pero fue un petardazo muy grande. Sí, no ¿vale? tanto, pero... No tanto, pero fue un petardazo gordo. Fue gordo también. Y más o menos haciendo el cálculo de lo que fue la agresividad de ese volcán con todas las, todo el impacto que tuvo y demás, comparado con lo que fue el Vesubio, para mí, al borde de la extinción a lo mejor son palabras mayores, pero que murieron cientos de miles y millones. Millones, que no sé si había tanto... Yo creo que... Tanta población por aquel entonces. Somos 8.000 millones, ¿eh? O sea, yo creo que como Homo sapiens, o sea, Homo sapiens habrían diferentes tipos de evolución, depende de la zona y demás, ¿no? Pero Mínimo 30 había. yo creo que sí, o 20 millones de Homo sapiens o esto. Ah, no, yo decía 30. Ah. No. A ver. No. Yo creo que sí, pero ya te digo, al borde de la extinción, no lo sé. Yo creo que no, porque solo fue esa zona. Queda mucho mundo en el que aún no se ha encontrado que llegó. Porque tú ponte que ahora encuentran que en Portugal hay otro yacimiento de ceniza que coincide. Ya estamos hablando de que fue igual aún más gordo. Claro. Igual hay que subir la escala. VI. Igual ya es un 9. O sea, lo que te quiero decir, de momento solo se ha encontrado que llega hasta África e India, solo, ¿vale? O sea, que es muchísimo. No sé hasta qué punto a día de hoy se siguen mirando, yo creo que no mucho más. No, pero es que te digo, igual es un petardazo muy grande. O sea, si quieres hablamos un poco de cómo sería hoy en día. O sea, tú imagínate que pega el petardazo allí en Sumatra, ¿eh? Sí. ¿Tú cómo crees que te afectaría aquí? Hombre, algo de ceniza según cómo pegue el viento yo creo que llega. Pero haciendo escala, básicamente. ¿De 3 horas en Luxemburgo? Pero escalándolo a las distancias que... Si sois de LATAM, lo siento, chicos, pero hacemos las cuentas con más o menos lo que tenemos nosotros en mente, ¿vale? No conocemos las dimensiones de allí. Pero se cree que se cubriría de ceniza de aquí a Moscú. Es que... O sea, estamos hablando de cruzar toda Europa. Es que tú... Es bárbaro, ¿eh? Claro, es que en teoría la parte de ceniza cubierta, como tal, era tamaño de Rusia. Sí, o sea, no estoy hablando de que se haga una... O sea, me refiero de que tú verías la ceniza y el humo y dirías, ¿qué cojones está pasando? De Madrid a Moscú, más o menos. Es una barbaridad. O sea, es muchísimo. Es que no nos hacemos con las dimensiones porque, como está como ahí el mar en medio, África, al final sabemos que cuando tú haces el mapa, al ser una esfera, África se suele hacer más pequeña. ¿Cómo con hacer? Te lo juro, yo lo he visto. No, pero África se suele hacer más pequeña en los mapamundi, o sea, en los mapas. Entonces tú no ves el tamaño real, pero es que es una burrada. Sí. Y de hecho, algo muy curioso de los mapamundi, cada uno, o sea, dependiendo del país donde vivas, el mapa del mapamundi, No, tú lo ves. El mapamundi es el... Claro, bueno, el mapamundi es el mapa del mundo. Bueno, Plano. El mapa del mundo. claro, sería un globo terráqueo. Tú lo ves con tu país en el centro. Claro, yo llevo toda la vida viéndolo y nunca me he fijado de que, claro. Qué guapo que pongan siempre España en medio, joder. No, pero tío, importante siempre he dicho, perfecto, Rusia a la derecha y LATAM y Estados Unidos a la izquierda. Y Canadá. ¿Cómo se ponen de acuerdo los terraplanistas de que está en medio entonces? Es un cuadrado. Sí. Vete a saber. A ver, lo único que se sabe, no sé si 100%, pero prácticamente, es que esta erupción fue la más grande de todo el Cuaternario. Que eso es la época previa a la que estamos viviendo ahora mismo, que es el Holoceno. Que venimos del Mesozoico y toda esa movida que hemos visto en Jurassic Park, guapísimo, guapo, los dinosaurios. Claro. El Holoceno o lo como. Que el Cuaternario terminó hace 11.700 años
Y empezó hace unos 2 millones y medio. Es decir, época larga. Ahora mismo estamos en el océano y creo que nos queda. Igual se acaba antes la serie en general, se acaba el mundo antes de ver otra temporada. O sea, yo creo que no vamos a llegar a ver mucho más que esto. No. Nosotros seguro que no. O sea, quiero decir. No. O sea, a ver, no. Yo creo que el tema de erupción a este calibre. Ojalá que no. No. Vamos. O sea, bueno, Como madera. nosotros no lo vamos a ver. Ya te lo digo yo. No, porque yo creo que se estarían notando cosas. O sea, ahora mismo hay un control muy grande. O sea, lo único que se está notando ahora mismo, había unos volcanes ahí que estaban como medio activos. Sí, la cosa es, hay 3 BI8 que se crea que se haya estudiado. Hay 3 BI8 en el mundo. O sea, 3 posibles, 3 potenciales. Sí, exacto, 3 potencias. Tío, no sé hablar. 3 VI potencial, 8 3 VI8 potencial. científicos. Soy uno más. Pero sí, no es un La cosa es que está este de Sumatra, que es el Toba. que no lo descartan como. No. O sea, está ahí. O sea, puede volver a erupcionar. Pero que decir, igual no tiene la capacidad de volver a hacer lo mismo. Sí. ¿Sí? Se cree que sí, claro. Bueno. Toda la caverna magmática y todo esto, o sea, hubo una gran parte que se derrumbó, que es lo que hoy en día es el lago, pero la capacidad de, digamos que está conectado con mucha cantidad de magma. Bien. Y tiene la potencia de VI8 a día de hoy, Perfecto. ¿vale? Luego tenemos en Estados Unidos el de donde está el oso yogi. ¿Cómo se Sí. llama esto? Yellowstone. Yellowstone. ¿Es Yellowstone? Sí, es Yellowstone. Que sale, de hecho sale en la película de 2012, Vale. cuando empieza a pasar de todo, rollo volcanes, no sé Sí. qué, tal. O sea, Se raja todo el suelo. Sí, exacto. Pues Yellowstone empieza a explotar, una barbaridad que de hecho se ven que empiezan a explotar mini montañas y demás. Pues Yellowstone es otro VI8 Potencial. potencial. O sea, Vale. de hecho es en el que últimamente se ha cagado más el ser humano. ¿Por qué? Porque ese sí que es, de los 3, el más impredecible. De hecho, hace pocos años, me acuerdo que hubo como una alerta amarilla, no era ni naranja ni roja, pero hubo una alerta amarilla de que Estados Unidos se preparaba para lo peor, ¿sabes? Porque se empezaron a notar movimientos sísmicos y demás dentro de lo que era el parque de Yellowstone, que se acojonaron básicamente por, oye, esto como petarde esto, vamos a tomar por culo, pero literal. Y eso puedes medio anticiparlo, pero lo mismo el volcán dice, no, pa, y empieza a explotar Claro, eso. No. Y ya está, te pilla ahí. Y luego tenemos otro en Italia. Joder, de momento estaba diciendo que bien, creo que nos vamos a salir. No. No me Es que se han repartido bien. está bien repartido, ¿eh? Se han No me repartido bien. jodas, tío. Y el de Italia es otro, que es un potencial VI8. El nombre, tío, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Pero, para que te hagas una idea, de los 3, el más peligroso a día de hoy, que se cree que en algún... de los 3 que pegaría primero el petardazo, es el de Yellowstone. Tiene sentido, por allí hay un montón de placas tectónicas muy jugosonas. Sí, ¿no? Y está también la Falla San Andrés. La falla de San Andrés, que al final no necesariamente va conectado directamente, pero el problema es que un movimiento de la falla de San Andrés que causa un terremoto puede causar un movimiento sísmico de cualquier pollada y esto desencadene en una explosión y no tiene por qué ser de un solo volcán. Quiero decir, no es que haya un movimiento y diga, pues peta este. Pues se puede desencadenar varias, que encima por allí hay, en Estados Unidos hay que las fallas son muy grandes y hay unos cuantos volcanes. Que no serán tanto, evidentemente, pero todo suma. Claro. Y si podemos evitarlo, que no se puede, pues mira, mejor. Pero eso dificulta el tema sobre todo de evacuaciones y de... Es que, ¿qué coño se haría en esa situación? Sí, evacuar, vale. Pero tienes que evacuar medio país. No, yo creo, mira, yo sinceramente creo que no daría tiempo a evacuar. O sea, es que no puedes predecirlo con tanto ¿dónde tiempo? cojones evacúas? O sea, de hecho se cree, si vamos a suponer lo que hemos dicho antes, vamos a suponer que el Toba peta. Sí. Peta ahora. De hecho, muy probablemente toda esa inmigración que habría se llegaría a España. Por ejemplo, porque España es un país justamente que está está a medio camino de los dos, ¿sabes? Y sería un punto estratégico de refugio. Sí, porque encima en Europa muy poco terremoto. Claro, no tenemos muchas... Aquí es muy raro que pase algo en este sentido. Exacto, pero la cosa es que... ¿Cómo claro, nos va a tocar, no, ¿qué pasa? Que sería un caos. O sea, tú imagínate, ¿cuántos millones de estadounidenses hay? 500.
No te pongas en Estados Unidos. Tú ponte que tienen que evacuar la India. Peor. ¿Cuánta gente hay en la India? No tantas, si están todos aquí. La India. ¿Cuánta? No, pero de la India es mucha gente. No, o sea, sería una situación posiblemente insostenible. No, o sea, vamos a ser realistas. Peta el Toba. Empieza todo lo que es Sumatra, Indonesia, Malasia, Singapur. Pero es que parte de China, Japón. Todos estos países tendrían que evacuar. ¿Qué ¿Cómo? pasa? ¿Dónde se irían? Imaginemos y supongamos que evacúan la hostia de rápido, ¿vale? Y pueden evacuar. ese ya está evacuando. Ese ya ha llegado. Ese está. Ese ya está a salvo. Pero ¿por qué a medida que se aleja suena más fuerte? No lo sé. Yo tampoco. Pues así cada día. Pues vamos a suponer que peta el Toba. Todos estos países de alrededor empiezan a intentar emigrar lo máximo que puedan, ¿vale? Punto número 1. La nube de ceniza. Todo lo que es Sumatra yo creo que sería tomar por saco al instante. Eso no hace falta ni que evacúen, yo creo. Vale, no, esos morirían seguramente. Pero 100%. Pero tú imagínate que están en la India, están en Singapur, están por ahí cerca y dicen, coño, maletas, y bueno, ni maletas. A eso les correr. llegaría las nubes ardientes. Claro, ¿qué pasa? Si ya nos ponemos con tema de vegetación, tema de animales que hemos hablado antes, a día de hoy le sumas todo el tema del transporte. Porque los aviones inutilizados. Aviones no avión, puedes. Un avión, incluso con la ceniza fina que hablábamos antes de la No. estratosfera, se rompen los No, a motores. esa temperatura peta. No, y se rompen los motores Sí. y chao. O sea, por eso cuando pasó lo de Islandia no volaban los aviones, porque incluso con la ceniza fina es que no puedes. Es que tú imagínate, cuando un cohete entra otra vez en la atmósfera, esa fricción, pues si es un avión, tú imagínate, pues yo creo que prácticamente No. será algo no igual, pero similar. Y un avión no está preparado para eso. No, y que luego vamos a pensarlo desde más afuera. El invierno volcánico. Menos sol. ¿Qué significa eso? De puta madre. Odio el sol. Pero bajan las temperaturas y lo que hemos hablado de falta de Sí. animales, falta de alimentación, falta de todo. Habría falta de alimentación por todos lados. Los precios subirían muchísimo, porque claro, quedarían muchas menos cosas, mucha menos producción, Por casi supuesto. nula. Porque en vez de ayudarnos y en una situación tan crítica, diríamos, no, para adelante los que tengan pasta. Claro. Como siempre, eso. Más consumo energético. Eh. Al haber menos luz, consumiríamos más energía. Ya no, o sea, y según donde pegue, ya no solo más consumo, sino menos producción. O sea, nos vamos a. Yo no sé si te pilla justamente en plan, ¿qué te estamos viviendo? Casi me voy yo. No, pero más producción que no, el ser humano no podría cubrir. Correcto. Más consumo. Sería todo al garete pero en nada. O sea, eso sí que sería un desastre. Es que no lo veríamos ni venir. No, o sea, realmente, de verdad, habría una extinción humana, pero yo creo que es que simplemente porque el ser humano se mataría entre sí. Yo es que creo que sería más probable ahora que llegásemos al colapso total y a una extinción por esa misma situación que hace 74.000 años. No, obviamente. O sea, no obviamente. estamos en una situación como para sostener algo así. No, y que económicamente, ya te digo, nos iríamos a tomar por saco. Muchas de las cosas que creemos que funcionan no funcionarían. Es que habría un colapso general, mundial. Sí, y que socialmente ahora mismo estamos en un punto en el que nadie aguanta a nadie. Yo no quiero que tú extranjero vengas a mi país. Estamos en ese punto. O sea que el tema de apoyar gente, habría confrontaciones de, sí, vamos a coger... Ya está pasando. Pues imagínate con algo con mucha más gente. Claro. Sí, vamos a darles... ¿cómo se dice? Cuando le das un sitio para que estén... Un refugio. Refugio. Un búnker, niño. Y luego hay otra gente que diría, no vamos a dar refugio. Entonces ya tienes pelea en este país, tienes pelea en otro país. Sería un caos y muchas cosas que no nos traemos ahora mismo, que no tendremos ahora mismo en mente. Yo te digo una cosa, y es feo pensar esto, pero yo creo que el ser humano, así como es, le daría la espalda a la mitad del planeta. Sí, 100%. Pero de calle, o sea, Pero tú imagínate 100%. que explota el Toba, que pilla cerca de ahora, estamos hablando de las potencias mundiales, Rusia y China. Pero si estamos hablando de... Estos dos, ¿qué harían? O sea, ¿qué harían? o sea, Es que se pondrían a invadir o se pondrían a hacer algo con tal de escapar. Sí. O sea, no podrían hacer otra cosa. ahora la cantidad de terreno edificable que habría en 1000 años, qué locura. Visitos nuevos. Pero... Te Claro. dejo de otro clip. Estamos hablando de que encima todo esto, toda la crisis, el consumo, todo esto, habría que aguantarlo
en 10 años, ¿sabes? Que no, o sea, es que es insostenible, rollo, petaría, es que yo creo que petaría, aparte que, tú imagínate, 10 años con todos los, o sea, que somos 8.000 millones de personas, ¿eh? O sea, para que nos hagamos una idea, lo que hemos dicho antes del volcán de Gran Canaria, todavía hay gente que no tiene su casa, siguen con los contenedores. Pues, y eso era Nada. un petardito. O sea, no era nada con tu respeto, obviamente, la gente en comparando. Sí, no, obviamente, o sea, Vale, un petardito con el Toba, claro. Comparación, o sea, de un VI2 a un VI8 es muy... hace caos, hace destrucción, obviamente es una putada, los vídeos son jodidos de cojones, pues que es algo muchísimo más grande. Y si ya estamos hablando de superpoblación, de que sobra gente, imagínate lo mismo, un poco menos de gente, los que no llegarían, pero casi lo mismo, con medio planeta inhabilitado. No, es una locura. Aparte que, es lo que te digo, el tema de alimentación, no lo cubres. Tú sabes la cantidad de cosas que se importan de Asia. Joder. Y bueno, y las que se exportan también, de aquí para allá. Y cosas súper sencillas Pero e importantes como arroz. Por ahí hay un montón de rotación de arroz. No, pero Por es ejemplo. que subiría todo. O sea, hay cosas Todo. que el aceite de oliva, nosotros nos pensamos en España que todo el aceite de oliva viene de aquí. Y tú, No. si te paras a mirar de dónde viene el aceite de oliva, hay mucho que viene, pues eso, de Ucrania o de por ahí, que tienen plantaciones enormes. Y tío. Eso es otro debate que me pone muy nervioso. Pero sí, eso. Sí, no, o sea, ya te digo, todo el tema de importaciones, o sea, a lo que es, digamos, Europa. Las que se pudieran hacer. Que eso es otra. Moriríamos, pero es que las que hacemos nosotros de exportaciones, o sea, la capa de ceniza y demás, es que también las destrozaría. Pero destrozaría todo lo que tenemos aquí. Y luego la polución que quede. O sea, habría muchos países que tendrías que vivir con prácticamente, no mascarillas, máscaras, llámalo antigas o anti lo que sea, pero algunas máscaras, eso es una inversión también muy gorda, prácticamente que es tecnología casi militar. Porque No. eso a un ciudadano no se lo das. Quiero decir, Lo que está claro es que, al igual que con el COVID, habría alguien que haría negocio con eso. sí, Pero seguro. hombre. O sea, lo único que pasa en una catástrofe es que el rico siempre se va a hacer más rico. O sea, al final el mundo está diseñado para eso. Luego siempre hay alguno listo que hace un poco de negocio, pero lo normal es eso, que los que estamos abajo nos vamos a comer una mierda y los de arriba pues van a estar aún más arriba. Pero hemos demostrado que no somos capaces de sobrellevar estas situaciones. Eso de decir, hay que estar juntos, hay que no sé qué, no sabemos hacer eso. Yo me he dado cuenta de que llevamos 2 podcasts de 2 casos concretos de posible apocalipsis y nuestra conclusión ha sido la misma. Si pasase, moriríamos. Pero rollo... Pero está bien. clarísimo. Está bien, porque así vamos viendo en plan, vale, si pasa esto, ¿qué? Vale, ya sabemos 2 cosas que no. Fuera, ya estamos fuera. Que moriríamos 100%. 0 de 2. O sea, pero totalmente. No, pero es algo que tenemos que estar concienciados con ello. O sea, se dice, no, el ser humano siempre hace por vivir. Menos cuando hay que hacerlo juntos. O sea, uno mismo sí lo hace por vivir y su familia, pero cuando tanta gente hay que hacerlo y tenemos que remar para el mismo lado, al igual yo te pego a ti porque no quiero que remes. Y somos así. No, sí, somos así. Es lo que te digo. Yo creo que para mí el ser humano daría la espalda a la otra mitad del planeta 100%, por egoísmo y por supervivencia. Y miedo. Porque eres consciente de que si abrazas a medio planeta, o una de dos, o morimos todos, o muere una parte. Es que es la lógica, digamos, que yo creo que seguiría el ser humano. Ojalá y no fuese así, ¿eh? Pero yo es que me imagino ahora una migración de 4.000 millones de personas a donde ya hay 4.000 millones de personas. No te lo imaginas. Y tío, no te lo imaginas. es inviable. No se puede. Pero incluso 2.000 millones de personas. O sea, tú imagínate. Sí. No, que va, ¿qué dices? Sí, porque tú ponte que la mitad no sobrevive, que es lo más probable. No. El resto es que ni aún así. Es que ni aún así. Tendrían que sobrevivir una ínfima parte para que tú digas, mira, más o menos hay mucho campo en Rusia, nos echamos ahí más o menos. Que en verdad sí, pero que no. Muy loco. Que no. Muy loco. La cuestión, yo por mí, creo que hemos llegado a una buena conclusión. Y es que una vez más, no servimos para nada, los seres humanos. Pero pues también hacer un poquito de conciencia también. Sí, no, y sobre todo que nuestro colega Tobías pues siga durmiendo. Que siga durmiendo el de Yellowstone, El de Piedra Amarilla. el de Piedra Amarilla, el de Italia también. Importante, déjanos en los comentarios si tú crees realmente que sobreviviríamos, qué crees que pasaría, qué harías tú en esa situación. Y una porra, ¿qué volcán va a petar antes? ¿El Toba de nuevo, el Yellowstone o el italiano? Y ahí va otra porra. ¿Quién está más caliente e inactivo? ¿Los volcanes? ¿O nosotros? Yo os ayudo, nosotros. Dale like, Nos vemos la semana que viene. suscríbanse. Chao.